Bueno, acabamos de leer el pasaje y en resumen podemos decir de lo que hemos leído básicamente lo siguiente. Ya es muy corto el pasaje de por sí, pero lo que podemos resumir de estos cortos versículos es que Nehemías se encuentra con un amigo, un hermano, un coterráneo en un día cotidiano y le pregunta por sus coterráneos que quedaron en un lugar desolado en Jerusalén. Nehemías recibe una respuesta no muy favorable y se conduele en gran manera, una gran manera en la cual solo la puede aliviar el Señor. En resumidas cuentas, es eso lo que acabamos de leer. ¿Y por qué Nehemías? Toda la enseñanza va a girar en torno a por qué Nehemías reacciona de esta manera. Y no pasaría si Nehemías no amara a su gente. Vemos desde el principio el constante pensar en el corazón de Nehemías por su pueblo. Y eso es lo que va a conducir esta enseñanza, porque es lo que conduce este fragmento. Hoy veremos en la historia de Nehemías varios principios. Número 1, cómo Dios provee circunstancias y aún presenta problemas a sus hijos. Número 2, cómo sus hijos reaccionan ante estas dos cosas, las circunstancias y los problemas. Y número 3, veremos por qué reaccionan de la manera en que lo hacen. Entonces, comencemos este estudio. Un corazón que ama. Empieza diciendo el versículo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. El libro abre haciendo la claridad de que este es un escrito propio de Nehemías, que nace de la mano de Nehemías. Otras versiones, en vez de decir palabras de Nehemías, dicen las memorias de Nehemías. Al parecer, el autor busca dejar por escrito los acontecimientos ocurridos en su vida. Y no hay un propósito específico, sino el de documentar acontecimientos que fueron de gran importancia para Israel. Ahí, no recuerdo de dónde saqué esta cita. Bueno, ya fue de la aplicación de la Biblia, que me pareció muy interesante en este primer versículo. Leo para ustedes, dice, a partir del punto en que Reyes y Crónicas, los libros de Reyes y los libros de Crónicas finalizan su relato, los libros de Esdras y Nehemías toman el hilo de la historia de Israel. Su aportación es de inapreciable valor, dada la escasa documentación disponible acerca del periodo siguiente al decreto de Ciro. El Antiguo Testamento, ustedes saben que Israel vino a ser una teocracia, vino a ser un reino gobernado por Dios, donde Dios era su rey. Luego del mal manejo que se dio al reino después de que reinó Salomón, el reino se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur era el reino de Judá y el reino del norte se llamó el reino de Israel. En Deuteronomio el Señor había profetizado que si el pueblo no cumplía los mandamientos establecidos en el pacto, Israel iba a ser exiliado, Israel iba a ser llevado cautivo por sus enemigos, Dios iba a ocultar su rostro de ellos. Y eso ocurrió en el momento en que los reinos estaban divididos. Primero es llevado cautivo uno de los dos reinos, el reino del norte y luego el reino del sur. Y aquí es donde nosotros nos encontramos en este momento. El periodo luego de ese exilio, que es el periodo en el cual Israel regresa a su tierra por mano de... Bueno, si leemos el libro de Esdras, que viene antes de Nehemías, sabemos que la comunidad israelí que estaba cautiva viene por mano de Zorobabel, y luego viene Esdras y luego llega Nehemías. Ese sería el orden. Pero quiero decir esto porque estos libros, Esdras y Nehemías, que como recordemos la vez pasada cuando veíamos la introducción, eran considerados o son considerados en algunas Biblias como un solo libro, tienen una aportación de inapreciable valor porque hay escasa documentación de ese periodo del pueblo de Israel, el periodo post-exilio. Fue entonces cuando no solo regresaron muchos desterrados a Jerusalén, sino que allí restablecieron el culto, iniciaron la reconstrucción del templo y la restauración de los muros de la ciudad.
y se dispusieron a crear una nueva comunidad nacional auténticamente regida por la ley de Dios. Eso fue lo que ocurrió cuando regresaron. Y eso es lo que encontramos en las memorias de Nehemías, también en el libro de Esdras, pero hoy nos corresponde Nehemías. Entonces, ya hemos visto quién es Nehemías, eso lo vimos en la introducción. El pastor nos comentó que era copero del rey Artajerjes en el reino de Persia, y nos comentó un poco acerca de lo que él hace durante el libro. Pero de él solo quiero tener en cuenta algo hoy, y es lo que su nombre significa. Nehemías significa el Señor consuela. Y vemos al final de esta historia que realmente su nombre hace eco en su vida, porque al final el dolor que leímos ahorita, al final es el Señor quien termina consolando a Nehemías. Cuando nos estamos desconsolados, mis hermanos, recordemos ese nombre, Nehemías, el Señor consuela. Esta historia aconteció en el mes, dice el versículo 1, aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20. Y tal vez ustedes se preguntarán, ¿en el año 20 de qué? ¿El año 20 antes de Cristo? Bueno, no. En el año 20 del reinado de Artajerjes. Es la aclaración para esa expresión, el año 20. Y aquí anoto otro dato que también quería traer a colación, que es interesante que podamos tener en cuenta. Dice, varias fechas que aparecen en Nehemías pueden corroborarse con las fechas que aparecen en los registros persas que se han conservado y pueden relacionarse de manera precisa con nuestro calendario moderno. En el antiguo calendario lunar hebreo, el mes de Quisleu es el mes que cayó entre noviembre y diciembre del año 446 a.C. Esto es un dato interesante. Y es importante porque más allá de testificar la veracidad de la Biblia, al poder corroborarlo con otros documentos existentes, eso está bien, mis hermanos. Pero nosotros confiamos en que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Sin embargo, también nos ayuda a eso, testifica de la veracidad de la palabra, pero más importante aún, nos recuerda ver un dato tan específico en la palabra, que Dios es el Dios de la historia y que Él lleva registrado todo con exactitud, porque Él lo sostiene todo. Les pregunto, ¿no es este un buen Dios en que confiar? ¿No es un buen Dios en el que confiar, en el que todo lo que ocurre en nuestras vidas sabemos que Él lo está llevando por escrito en sus libros, que Él sabe lo que está haciendo? Sigue diciendo Nehemías, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Aquí vemos cómo el Dios de la historia provee una situación. Y lo que provee es algo que parece cotidiano. Y yo pensaba mucho en esto, y ya les voy a decir por qué. Nehemías debió haber estado en un día común y corriente, en sus labores diarias, en sus quehaceres diarios de copero. Y de repente se encuentra a sus hermanos, a Hanani. No sabemos mucho de Hanani, pero no es el punto principal aquí. A veces damos por sentado, mis hermanos, que nada en nuestra vida es extraordinario. Pero se nos olvida que en este momento se está aún desarrollando la historia de la redención. Esta vida se trata de Jesús, no de nosotros. Y nosotros estamos siendo parte de la construcción del reino de Dios. A veces nosotros desestimamos el lugar cotidiano que el Señor nos ha dado. Nuestros trabajos, nuestras universidades, aún nuestras propias casas. Pero aún en esos momentos que no parecen espirituales, porque a veces creemos que las cosas espirituales son las que ocurren en la iglesia, pero para los cristianos no hay una vida mundana y una espiritual. Toda nuestra vida es espiritual. Aún cuando estamos fuera de la iglesia, el Señor está obrando. ¿Y qué está obrando? Está obrando su plan de salvación. Hermano, si nosotros pensamos en los logros que queremos alcanzar en esta vida, después de morir,
van a quedar en el olvido y solamente va a perdurar aquello que tenga valor eterno. En el cielo, el nombre que va a ser exaltado es el de Cristo. Esta historia no es nuestra historia, es la historia de Jesús. Mientras nosotros trabajamos, Dios está abriendo oportunidades para que les puedas predicar del Evangelio a tus compañeros. Y eso es lo que importa. Bueno, también trabajar con excelencia para darle la gloria a Dios. Pero lo que quiero decir, lo que quiero enfatizar más bien es que en nuestros lugares cotidianos de trabajo el Señor está obrando. En la Biblia tenemos profecías muy exactas de muchas cosas, pero no había una profecía de que una persona llamada Nehemías iba un día a escuchar que sus coterráneos estaban mal e iba a salir a reconstruir la ciudad. No hay una profecía exacta que diga eso, pero no tiene que haberla porque el Señor estaba obrando en lo cotidiano. En lo cotidiano el Señor estaba obrando el plan que él ya tenía de regresar a su pueblo, a su tierra. Entonces, mis hermanos, Nehemías seguro estaba en su quehacer diario. De repente aparece Anani y otros varones y unos varones de Judá. Otras versiones dicen que venían de Judá y eso es interesante porque de pronto el hecho de que ellos vinieran de allá de donde estaba el lugar desterrado de Jerusalén, de pronto el hecho de que ellos vinieran de allá también es como ayudaba a Nehemías lo llevaba a hacer la pregunta que él hizo, ¿cómo están allá? Pero bueno, no es muy claro. Hay unas versiones que dicen que venían de Judá, hay otras versiones que no lo dicen. Pero vemos que lo importante de este encuentro, mis hermanos, es que al final Nehemías pregunta. Nehemías pregunta, ¿cómo están allá? ¿Cómo está mi gente? Ante una situación de catástrofe, un accidente, siempre nos alertamos y procuramos buscar a alguien que nos diga cómo están los afectados. No es verdad. Ocurre un accidente y enseguida estamos preguntando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es natural preocuparse por el prójimo cuando su vida peligra. No obstante, también es cierto, hermanos, que cuando una situación mala se hace parte del común y nos acostumbramos a su presencia, ese sentido de alerta disminuye y nos volvemos más bien indiferentes. En ese sentido, todos somos más bien sensacionalistas. Cuando la emoción está en su auge, cuando ocurre algo, estamos ahí pendientes. Pero cuando eso se hace cotidiano, ya nos deja de preocupar. Lo tratamos como algo normal. Les pongo un ejemplo, el COVID. Al principio todos estábamos asustados, luego despreocupados. Pero aún el COVID sigue haciendo estragos. Y ahora, no quiero decir con esto que tengamos que tener una actitud de preocupación, de temor, ni nada de eso. Me estoy refiriendo que no deberíamos dejar de ver lo que ese virus sigue haciendo en personas, sigue llevando a muchas personas a la muerte. Otro ejemplo, de pronto este es más cercano, lo que sucedió en Colombia hace unos meses con el paro. Cuando estaba el paro, todas las redes sociales llenas de publicaciones del paro, del paro, del paro. Y luego de un mes del tema, sigue ocurriendo, sí, las personas siguen en su tema del paro, en sus protestas, gracias. Pero ya no está esa conmoción mediática que había al principio, porque se vuelve poco a poco algo del común. Entonces, mi hermano, eso nos ocurre. Pero aquí, aunque han pasado años y años desde el exilio, aquí ya habían pasado bastantes años desde que Jerusalén había sido llevada cautiva. Aún así, Nehemías aún pregunta cómo están, cómo están. ¿Y por qué lo hace? Porque su corazón está puesto allí. Está puesto no en la ciudad, no en la tierra, sino en las personas que vivían ahí. Su amor era por esas personas. Nehemías no era indiferente. Yo buscaba antónimos en el diccionario para la palabra indiferencia, porque
pensando en el texto, uno se pone, valga la redundancia, a pensar, ¿por qué Nehemías reacciona de la manera en que reacciona? ¿Por qué Nehemías se duele? ¿Por qué llora? ¿Por qué hace duelo? Y la respuesta es que Nehemías no era indiferente. Pero yo estoy viendo ahí de manera negativa la respuesta, lo que Nehemías no es. Pero yo quería saber positivamente qué era Nehemías o qué lo motivaba. Si no era indiferente, qué era lo que lo llevaba a no ser indiferente. Entonces los antónimos de indiferencia, los que encontré fueron estos: preferencia, pasión y afecto. Y esas palabras no nos dicen mucho, la verdad. Entonces, eso fue lo que me llevó a concluir realmente que lo que motiva el corazón de Nehemías es el amor. El amor es lo contrario a la indiferencia, definitivamente. Mientras que la indiferencia está más preocupada en sí misma, el afecto nos lleva a mirar hacia afuera, a los demás. Lo contrario a eso, a la indiferencia, es interesarse, es preocuparse. La indiferencia es egoísta. El amor es todo lo contrario. Es el interés más profundo en el otro. ¿Y por qué digo eso? Porque en esto conocemos el amor, que Él dio su vida por nosotros. El amor es una cruz. El amor es lo que ocurrió hace 2000 años, mis hermanos. Y eso fue el evento más desinteresado en toda la historia de la historia, en toda la historia de la existencia. El amor es entregar la vida por el otro, por el bienestar del otro. Es morir yo para que el otro viva. Lo que aún mantenía la llama de la preocupación por su pueblo encendida en el corazón de Nehemías era su amor por sus hermanos. El interés más profundo en buscar el bien de ellos. Te pregunto, hermano, ¿eres como la mayoría que mira con atención a su prójimo solo por un momento, mientras la fiebre de la preocupación se te pasa porque se te hace costumbre su aflicción? ¿O tu corazón se mueve constantemente por tu prójimo como se mueve por ti mismo a diario? Pregunta para pensar. Nehemías no solo pregunta por su gente, pregunta por la ciudad. Dos cosas puedo pensar. Lo primero, porque uno pensaría, bueno, Nehemías pregunta por Jerusalén. ¿Será que este es sionista? ¿Se preocupa por la promesa de Dios, la tierra prometida, Canaán? ¿O por qué pregunta por Jerusalén? Lo primero que yo pienso es que él desea un buen lugar, un lugar seguro y estable para sus hermanos. Porque lo que primero está en el corazón de Nehemías es su gente, más que la ciudad. Y si pregunta por la ciudad, podemos pensar que es eso, porque quiere que sus hermanos estén en un lugar bueno y seguro. Pero número dos, también podemos pensar que le importa la ciudad de Dios, porque en ese momento Jerusalén era el centro era el lugar central donde Dios estaba obrando en la historia. Entonces, tal vez Nehemías era muy sincero en su afecto por el Señor y se preocupaba por la ciudad y por eso pregunta en segundo lugar por ella. Te pregunto nuevamente, hermano, ¿velas por tu hermano en su aflicción o simplemente por su bienestar? ¿Velas por tu hermano cuando está afligido? ¿Velas por tu hermano cuando está afligido? O cuando no está afligido también, velas por tu hermano en su bienestar. Porque una cosa es verdad, y es que nos necesitamos uno al otro, no solamente cuando hay aflicción. Cuando los momentos buenos también vienen, también. No vaya a ser que los momentos buenos nos vayan a desviar también del Señor. Entonces, velas por tu hermano en su aflicción o cuando está en su bienestar también. Amas lo que Dios ama, amas la ciudad de Dios, y me refiero a la iglesia, amas a los santos, no este lugar, aunque este lugar también hay que cuidarlo, pero amas la ciudad de Dios. O como Caín,
Tu amor se ha enfriado y dices en tu corazón, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Hermanos, nosotros somos constantes. Si no estamos creciendo en nuestra vida espiritual, no está estática. La vida espiritual nunca es estática. Si no está creciendo, está decreciendo. Y nuestro amor, nuestro corazón, como cantábamos hoy, pronto a andar lejos de Cristo y alejarme de mi Dios. He aquí mi corazón, Dios, haz lo tuyo, oh Señor, porque nuestro corazón es así. Y vamos a tener que luchar contra esa montaña rusa que constantemente quiere bajar una y otra vez, ese amor que quiere enfriarse, ese amor que se quiere apagar. Luchamos contra eso por mantenerlo encendido. Solo hay un lugar, mis hermanos, donde mantiene encendida la llama del amor en nuestros corazones, estando en la intimidad con el Señor. Recordemos el sermón que veíamos hace 2 semanas en el Salmo 73, Asaf, que decía, yo veo a los malos y me da envidia. Y se lo confiesa al Señor, porque a ellos les va bien si ellos no te buscan. Y que dice Nehemías, hasta cuando entré en tu santuario me hiciste comprender la verdad. Delante de su presencia es donde somos constantemente renovados, mis hermanos, leyendo su palabra y en constante oración. Entonces, mis hermanos, continúa el versículo 3 y dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Esta es la respuesta de Hanani a la pregunta de Nehemías. Los que quedaron allá están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado, o sea, no hay seguridad, y sus puertas quemadas al fuego. Un grupo de personas, tal vez miles y miles, estaban mal. Eso es lo que ocurre allá en Jerusalén. Voy a leer lo que dicen otras versiones de esta descripción, de que están en gran mal y afrenta, y lo voy a leer todo seguido, varias descripciones que hallé en varias traducciones. Dice, estaban mal, tenían grandes dificultades, graves problemas, enfrentaban una gran calamidad y humillación, vivían en desgracia, sintiendo una terrible vergüenza ante los demás pueblos, estaban en gran aflicción y oprobio. Cuando uno lee esto, uno puede pensar, para hacerse una imagen de esto, en la actualidad, podemos pensar en Afganistán, lo que está ocurriendo ahora mismo, cómo esas personas están siendo subyugadas por un régimen malévolo. O también podemos pensar en esos países allá donde siempre ha habido guerras, Irak, Siria, donde ha habido mucha devastación por intereses egoístas. Pero también podemos pensar en nuestro país vecino, en Venezuela, cómo esas personas luchan a diario por sustentarse, por sobrevivir. O aún podemos pensar en nuestros varios barrios pobres de acá de la ciudad, ¿por qué irnos tan lejos? El punto, mis hermanos, es que hay situaciones de oprobio que las personas experimentan, que grupos grandes de personas experimentan hoy en la actualidad, y que nosotros podemos ver que de esa manera también estaba Israel en ese momento. Y básicamente la misma descripción que Nehemías recibe, lo que nosotros vemos hoy, bueno, tal vez ellos en mayor escala, porque la ciudad de ellos fue devastada, fue quemada, fue destruida. Pronto no hemos visto eso hoy, no hemos visto la Segunda Guerra Mundial, no nos ha tocado vivir una guerra mundial. Pero pensemos, mis hermanos, que este era el escenario que estaba enfrente de Nehemías, una gran aflicción. Y el versículo sigue diciendo que el muro de Jerusalén estaba derribado, o sea, no tenían protección. Las murallas estaban en ruinas y ni siquiera tenían puertas porque habían sido quemadas. ¿Alguna vez han visto cómo queda una construcción luego de que es quemada? Quedan puras cenizas.
Así estaba la entrada de Jerusalén. ¿Ustedes recuerdan cuando se incendió el Buenavista? Hace un año y medio o 2 años tal vez. Bueno, antes de la pandemia, ¿verdad? 3 años. Yo estaba en mi casa, yo estaba lejos y el humo se veía, llegaba hasta allá. Yo estaba visitando a una persona más bien. Y yo cuando me devolvía caminando para la casa, eso parecía una película de terror. No se veía nada, yo estaba asustado. Y yo vivía en Miramar, no está cerca de Buenavista, pero ¿quién pensaría que el humo llegaría hasta allá, no? Pero eso nada más fue y el tercer piso de un centro comercial. Fue un fuego perturbador y solo fue un edificio. Ahora imaginen lo que sufrió Israel. Ahora hay unos comentarios que dicen que tal vez eso de haber sido incendiado o la quema fue de pronto mucho después del exilio. Pudo haber sido por otro ataque. Pero el punto es ese, mis hermanos, ellos estaban mal. Y dice Nehemías, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermano, ¿es esta tu reacción cuando escuchas que tu prójimo o tu hermano está en gran aflicción? Mira lo que dice Nehemías, me senté a llorar. Cuando oí estas palabras, me senté a llorar. Él fue derribado. Uno le da una mala noticia o se pone triste por algo y uno le sale una lágrima. Pero de ahí a que la noticia te lleve a caerte, a sentarte, a que no puedas sostenerte sobre tus pies. Bueno, es una gran noticia mala. Nehemías cae, me siento a llorar. Y hay palabras que sin duda, mira lo que dice Nehemías, cuando oí estas palabras, hay palabras que sin duda nos alegran, pero hay otras, las que cuentan la aflicción del prójimo y de nuestros hermanos, que nos deberían llevar a llorar. Esto hasta le quitó el aliento a Nehemías. Él dice que estuve de duelo durante varios días, estuve muy triste. ¿Te entristeces, hermano, con tu prójimo y con tu hermano? ¿Te entristeces con tu prójimo y tu hermano cuando él viene a ti y te cuenta una noticia que le aflige? Tú dirás, o yo diré, hermano, me conduelo, pero sé que tenemos una esperanza futura y en vez de achantarme, se la comparto y se la predico. Está bien, debemos hacerlo, está claro, pero recuerda a tu maestro. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano Lázaro. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu. El Señor hace estremecer los cielos y la tierra. El Señor conmueve el mundo. Pero en este momento, lo que se estremeció fue Él, en su espíritu. Al ver a María llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando. Y Jesús lloró. Y yo no sé si ustedes han imaginado esa escena. Ustedes piensen por un momento cuando ustedes lloran. Cuando yo lloro es feo. Un tronco cara maluca. De verdad. Muy feo. Y yo me imagino al Señor llorando de esa manera. Bueno, no tanto ya. Pero me da una imagen, mis hermanos, de que el Señor no simplemente botó una lágrima. No puedo creerlo. Porque Jesús era 100% hombre.
Y en el huerto de Getsemaní tenemos otra muestra más clara. Él sudó sangre. Para que sudara sangre debió haber llorado bastante por lo que venía. Llanto profundo. Debemos imaginar a nuestro Señor de esa manera. ¿Alguna vez han pensado que al Señor también se le cayeron los dientes? Los de leche. Cuando era niño. Le debió haber dolido, como a cualquier otro. Como cualquier niño debió haber llorado. Mis hermanos, ¿qué dijeron los judíos cuando vieron al Señor llorar? Mirad cómo le amaba. Uno no llora porque no ama. Aquí muchos hemos tenido pérdidas de familiares en pandemia. Yo no imaginé que yo amara tanto a una persona hasta que me vi llorando por ella luego de que falleció. Pero nuestras lágrimas demuestran que realmente nos importan, que amamos. Miren lo que dijeron los judíos cuando lo vieron llorar. Mirad cómo le amaba. Miren lo que podemos decir de Nehemías cuando lo vemos sentado a llorar. Mira cómo ama a su pueblo. Lloramos por cumplir con el mandato de llorar con los que lloran. Lloramos con los que lloran solo por cumplir. No es un mandato a cumplirse solo porque sí. Y es un mandato más bien a sentir lo que el otro siente. Si a mi hermano le pasa una calamidad, yo no puedo entenderla porque él es el que la está experimentando, pero puedo hacer el esfuerzo de tratar de entender, de imaginar mi vida en esa situación y ahí podré darme, aunque sea un poquito, la cuenta de que en verdad mi hermano está mal y puedo dolerme con él, sentir lo que el otro siente. Veíamos los antónimos de la indiferencia ahorita y uno de ellos era pasión. Pasión por el otro. ¿Y por qué? Porque me importa, porque lo amo. Por eso lloramos con los que lloran, hermano, porque los amamos. Por eso Nehemías reacciona así. Y al final ayuna, busca al Señor y ora delante del Dios de los cielos. Ojo, esta expresión, y todo en la palabra ustedes saben que está porque es lo que tiene que estar. Cuando dice Dios de los cielos es porque Dios de los cielos nos quiere decir algo. No dice Jehová Sabaoth, no dice Jehová Nisí o Jehová mi sanador. Dios de los cielos. Ora delante de Él, quien mira desde arriba, no como nuestras miradas cortas y nuestros ojos oscurecidos y faltos de esperanza a veces. Él, que desde los cielos mira con poder para con una sola orden levantar a los muros caídos. Él a quien todo pertenece y no le es difícil restaurar una nación, es a Él ante quien Nehemías va. Nehemías llora y va ante aquel que sabe que puede hacer algo por aquello que le aflige. Esto es pertinente. En toda aflicción, mis hermanos, debemos buscar al Dios de Nehemías, el Señor que consuela. Podemos ver entonces que al final fue Dios quien sostuvo a Nehemías y lo consoló la profunda aflicción que tenía. Ahora, no estamos hablando aquí de que Nehemías tenía una aflicción personal. No estamos hablando de que tengo una aflicción y debo ir al Señor a buscar consuelo. La aflicción de Nehemías era por la aflicción de otros. Y ante esa aflicción, por la aflicción ajena, él también debe ir al Señor para ser consolado. Debemos ir al Señor y con nuestros hermanos también llevarlos al Señor. Lo que dije anteriormente lo dije porque, mis hermanos, es cierto que somos portadores de buenas nuevas, pero también hay un momento para la empatía, para el silencio. Y lo vemos en nuestro Señor. Hoy no veremos qué fue lo que oró Nehemías. De hecho, el versículo 4 termina con un punto. O sea, que podríamos decir simplemente que Nehemías oró.
Más adelante podemos ver el contenido de la oración, pero los versículos no están ligados necesariamente. Sí, dentro del contexto, pero en la partición gramatical no están juntos. Entonces no sabemos qué habrá orado, lo vamos a ver la próxima clase, pero nos basta saber que simplemente lo hizo, que simplemente oró. Porque más allá de eso, mis hermanos, debemos recordar que es solamente Dios ante quien podemos presentarnos en medio del dolor. Ahora, ¿se puede uno doler tanto por la aflicción del otro? Sí, eso es cristiano. No es menos que eso. Nehemías, profundamente afligido por la aflicción de otro. Ante tanto dolor debemos hacer esto que dice el himno. Corro a Cristo para huir del temor. Mi amparo es Él, yo sé. Solo cree en mí, me dice, en amor. Seguro así estaré. Corro a Cristo roto por dolor. Abunda en Él la paz. Yo también lloré, susurra el Señor. Mi pena te trae solaz. Podemos llevar a nuestros hermanos en aflicción ante el Señor que consuela, ante el Señor que nos dice, yo también lloré, mi pena te trae solaz. Ustedes saben que cuando Jesús resucita a Lázaro, ese fue el último milagro registrado en Juan y eso fue lo que llevó a que los judíos ya decidieran por fin darle muerte. El darle vida a Lázaro era la sentencia de muerte para el Señor lo sabía. Y al darle vida a Lázaro, ya emprendía su camino al Calvario. Podemos llevar a nuestros hermanos afligidos, al prójimo afligido ante el Señor, que también nos dice, no es mi pena te trae solaz. Ahora te pregunto, hermano, ¿algunas de estas situaciones crees que son legítimas para sentir esta profunda aflicción que proviene del estado de otra persona? Ya las voy a nombrar. Las guerras y las muertes de personas en todo el mundo. El hambre de los indigentes, la pobreza mundial. Aquellos que acuden a hospitales a diario y luchan con enfermedades incurables. Parecen muy generales estas y nos excusamos a veces para enfrentarlas. Ahora, quiero aclarar que no predicamos un evangelio socialista, ni buscamos la paz de un mundo que le da la espalda a Dios, es cierto. Nuestro fin principal es la salvación de las almas, es la predicación del evangelio. Sin embargo, las guerras y muertes no te llevan a orar por esas almas que se pierden sin Cristo, para que Dios envíe su palabra allí. Como cantábamos, envía tu palabra allí. Eso de un canto que cantamos acá, pues está eso presente en nuestras oraciones. Oramos por las misiones. ¿Acaso no hay cerca de nosotros siempre un indigente o alguien con escasos recursos? Y no digo que nos quedemos sin nada para darle a ellos o que comprometamos el bienestar de nuestras familias por servirles. Pero no es cierto que a veces tenemos cosas que nos sobran y no tenemos personas a nuestro alrededor que sufren y se nos hace un cotidiano su dolor y no sufrimos más con ellas. Hablo a nivel general primero. El dolor del mundo nos debería condoler, movernos a orar por las almas perdidas. Y hoy no quiero decir tenemos que hacer esto o aquello, tenemos que orar por ello o ir a los hospitales. Hoy no quiero decir eso porque no está en nuestro texto de hoy, sino que quiero enfocarme en lo que se enfoca el texto, que es el dolor por amor. Nuestra labor principal es predicar el evangelio y estas acciones de ayudar a los oprimidos, de orar por ellos, de visitar al enfermo, de extender la mano al que necesita, al indigente en la calle, el alimento, la moneda, prudentemente. Estas acciones también son dignas del evangelio, mis hermanos, y presentarlas nos demuestra, o sea, las traigo a colación para que veamos que también
Hay algo que podemos hacer por amor, o sea, que no debemos ser indiferentes y por tanto también son legítimas para sentir profundo dolor por amor. El texto nos habla de los coterráneos de Nehemías y la aplicación principal es clara. Podemos hablar de nuestros hermanos en la iglesia, pero no quería dejar tampoco al prójimo a un lado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios miró desde el cielo a este mundo y se conmovió porque lo vio como ovejas que no tenían pastor. Y debemos sentir lo mismo que el Señor. El Señor vio a las multitudes como ovejas que no tenían pastor. Y eran creyentes, bueno, no sabemos, tal vez muchos no. Muchos le gritaron, crucifícalo. Tal vez no eran hermanos en la iglesia, pero eran prójimos. Y el Señor se dolió por ellos. Aún el Señor, en el dolor de Nehemías también podemos recordar el dolor del Señor por Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. Tanto que he querido reunirte como la gallina a sus polluelos y no has querido, no quieres. Y dice ese pasaje que Jesús lloró en ese momento también. Dolor por amor. El Señor se conmovió. Si mencionara un pariente nuestro, pariente tuyo, mi hermano, que está en peligro de muerte, o uno que está enfermo, o uno que padece necesidad, el dolor saltara más rápido. Pero hermano, lo que yo quiero es que no olvides que el dolor por el mundo general también es menester. También es menester dolernos por el mundo. Pero ahora en el sentido principal del texto, por tus hermanos, por tu iglesia. Te condueles por la aflicción de tus hermanos que están en necesidad. Lloras con los que lloran. Sientes lo que tus hermanos sienten. Lloras con María cuando su hermano Lázaro muere. Estoy seguro que, hermanos, nosotros fallamos en esto. Lo hacemos, pero a veces no lo hacemos. Y a veces quisiéramos hacerlo más de lo que lo hacemos. Y que nos importen nuestros hermanos. Pero a veces nuestras vidas se centran en nosotros, en lo que tengo que resolver, en mis deudas, en lo que yo tengo que hacer en mi casa, en que trabajar. Pero luchamos, mi hermano, luchamos. Luchamos contra esta carne, contra este cuerpo que nos lleva a hacer lo que no queremos. Hermano, y por tus familiares y amigos perdidos. Ellos están en mayor tormento. Ellos no, era que estaban, no es que están en una ciudad como Israel estaba en Jerusalén, desprotegido. Nuestros familiares y amigos perdidos están en mayor tormento sin Jesús. No son dignos de nuestras lágrimas derramadas a su favor delante del trono de la gracia. Porque estoy seguro que en cuanto hemos podido les hemos predicado. Y si no lo hemos hecho, los animo, mis hermanos, a que podamos predicar a nuestros familiares. Pero estoy seguro que también llega un momento en el que pensamos, bueno, le hemos hablado tanto, pero no oye, mis hermanos, pero debemos seguir perseverando en la oración. No porque la oración tenga poder. Hay que rogarle al Señor. El Señor escucha. Y quién sabe si un día obre la salvación. No nos cansemos, mis hermanos, de orar. Ellos son dignos de nuestras lágrimas derramadas a su favor delante del trono de la gracia. Dolor por amor, dolor por amor. ¿Acaso no somos como el maestro cuando rogamos a favor de ellos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermano, el amor actúa, no solo se duele, pero eso lo veremos más adelante. Veremos más adelante que Nehemías se pone en marcha para hacer algo por su pueblo cuando Dios le abre una puerta. Él va y reconstruye la muralla, demuestra que el amor hace algo, que no se queda quieto, que no solo se duele. Sin embargo, eso es para después. Ahora la pregunta es, tu corazón se vuelve como agua por tus hermanos, por los perdidos, o solo piensa en sí mismo.
¿Qué motiva todo esto, hermanos? El amor. Nehemías estaba unido a su pueblo y nosotros somos uno en Cristo, ¿no es cierto? Un cuerpo, y lo veremos este domingo. Nuestro hermano Juan Camilo hablará de eso, predicará de eso. Si yo me pellizco el dedo pequeño del pie, todo mi cuerpo lo siente. El amor vigila al otro. Si uno siente, todos lo sentimos. Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Él nos vio moribundos y abrazó su santa meta hasta el final. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Qué mayor ejemplo de amor tenemos? Mira el Calvario y mira cómo el justo muere por los injustos. Mira cómo los que no merecen, sino desprecio, tú y yo, somos amados. Somos traídos a misericordia. Porque antes de que la persona que nos invitó a la iglesia nos trajera y antes de que nos convirtiéramos, el Señor nos había visto debajo de la higuera. El Señor nos vio y nos amó. ¿Amas así, hermano? ¿Amas lo que Dios amas? ¿Tu corazón está puesto en el pueblo de Dios? ¿Te compadeces del menesteroso? Si has fallado a esto, ve a Cristo y mira lo que Él ha hecho por ti. Ve a Cristo y mira lo que Él ha hecho por ti. No tengo que decirte que te arrepientas, tú sabes. Basta mirar lo que Él ha hecho por mí. Si tenemos ojos para ver al Señor, si tenemos ojos para ver a Cristo en la cruz, nuestro corazón es transformado. Si fallamos, vayamos a Cristo y miremos lo que Él ha hecho por nosotros. Miremos sus ojos rojos, sus llagas, su costado traspasado y su frente ensangrentada. Y cantemos ese himno que dice, oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. Por eso hoy cantábamos del amor del Padre por nosotros. Si bien este pasaje aplica a la familia de la fe, principalmente, te diré los incrédulos de afuera, ámalos y llora por ellos. Tráelos a Sión, invítalos a las bodas y fuérzalos a entrar. Que tu amor sea tal. Si mayormente se nos demanda amor sacrificial a los santos, que eso no nos excuse y no nos encerremos en una caja y nos olvidemos de los que se pierden. Si mayormente se nos demanda amor sacrificial hacia el pueblo de Dios, entonces traigámoslos al pueblo de Dios. Esta clase de dolor por amor está enfocada en nuestros hermanos, entonces traigámoslos. Forcémoslos a entrar, como dice la parábola. Hemos visto en esta primera parte, hermanos, donde aún no se repara el muro, sino los preparativos, el muro de Jerusalén, en esta primera parte del libro. Todo inicia cuando se presenta el problema en sí. Nehemías se le presentó un problema, tus hermanos están en afrenta, no hay muro, la ciudad destruida. Cuando se presenta el problema en sí, ahí es donde todo inicia. Pero la presentación de una ciudad destruida y sin protección no llevaría a ningún lado si aquel a quien se le presenta el problema, en este caso Nehemías, no tuviera interés en ella. Entonces, para terminar, mis hermanos, el amor fue aquí el motor de arranque de este libro. Y estaremos viendo cómo se desarrolla todo en las próximas semanas.